Buenas noches, América. En la fiesta de Halloween de la semana pasada, celebrada en el edificio de la oficina ejecutiva Eisenhower de la Casa Blanca, funcionarios de la administración Trump animaron a sus hijos a construir un muro con ladrillos de papel personalizados con su nombre. La fiesta, que tuvo lugar dentro del complejo de edificios de la presidencia, incluyó a las familias de empleados de la rama ejecutiva e invitados VIP de dentro y fuera del gobierno. En esa fiesta, hoy, gracias a una información publicada por el portal Yahoo News, sabemos que los menores, vestidos como superhéroes o ninjas, se les dieron tarjetas de papel de color ladrillo y se les pidió que escribieran su nombre con un marcador y que los pegaran en una pared donde se podía leer «Construye el muro». Otro cartel contiguo rezaba «América primero», un eslogan utilizado a menudo por el presidente Trump en sus mítines de campaña de reelección. Colin Campbell, editor jefe de Yahoo News, fue quien primero difundió las imágenes y asegura que varias personas que asistieron a esa fiesta estaban sorprendidas por la actividad sugerida a los menores. Un funcionario, quien solicitó que su nombre no se revelara por temor a represalias, aseguró sentirse horrorizado. El muro es una promesa icónica de la presidencia de Trump y, sin duda, es un elemento divisivo en Estados Unidos. Se ha convertido en un símbolo del odio al inmigrante no europeo y de pocos recursos, sin distinguir la razón de su viaje e incluso su estatus migratorio. Animar a niños a construir el muro es, en cierta medida, una forma de adoctrinamiento de un menor que no tiene todavía capacidad de discernir o pensar por sí mismo. Y si sus padres o los seguidores de Trump creen que están en su derecho, deben hacerlo fuera de la Casa Blanca, un lugar donde no solo trabajan cargos políticos afiliados a un partido. La presidencia es la de todos los estadounidenses, y en cosas como esta también se demuestra el respeto o la ausencia del mismo por las instituciones. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Brasilia, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, por primera vez desde que se tiene registro, Estados Unidos pasa un mes sin recibir un solo refugiado. ¿Qué significa para el futuro de miles de personas que esperan asilo? Colombia necesita consolidar la paz para poder hacer frente a la amenaza que representa la crisis venezolana. ¿Qué pasos debe tomar el gobierno de Iván Duque? La región reclama más igualdad y justicia social mientras expertos y analistas debaten cuál es la mejor forma para conseguirlo. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Acaba de terminar el mes de octubre y ese mes, desde el punto de vista de la política de refugiados de Estados Unidos, se ha convertido en el primer mes desde que se tiene registro en el que Estados Unidos no ha aceptado ni un refugiado. 0. Estos son los datos del último año. En un año, la cifra ha ido oscilando desde la más alta en el mes de julio, que llegó alrededor de los 3.500 refugiados que llegaron a Estados Unidos, hasta la última columna en el que brilla el color por su ausencia. 0 refugiados. Esto ha desembocado en mucha incertidumbre por parte de muchos refugiados que tienen que pasar un duro trámite de revisión de sus antecedentes, de dónde vienen, qué han hecho, a qué se dedican y su compromiso para desarrollar una nueva vida en Estados Unidos. A pesar de que el proceso tiene innumerables medidas de seguridad y de control, esta administración dice que hay que mejorarlas. Y por lo tanto, en este mes de octubre, la cifra ha sido 0. El objetivo para el año que viene también es uno de los más bajos de la historia. Dice la administración Trump que en este año fiscal del 2020, que acaba de comenzar y que terminará en septiembre del año que viene, del 2020, se van a aceptar solo 18.000 refugiados. Miren la historia desde la presidencia de Reagan hasta hoy. Cómo el presidente Reagan llegó y en el primer año de su administración se aceptaron hasta 200.000. Disminuyó y hubo un pequeño repunte al final de su administración. Con Bush las cifras aumentaron poquito
y disminuyeron con Clinton, un demócrata, aumentaron de nuevo con Bush y se mantuvieron estables hasta el final, que disminuyeron un poco por el año electoral seguramente, con Obama. Las más bajas, las de Donald Trump. La aceptación de refugiados en Estados Unidos, una tradición de puertas abiertas de acogida de este país, país de migrantes, y que ahora ve cómo esas puertas poco a poco se van cerrando. Y nuestra lectura recomendada hoy se la lleva el semanario The Economist. Acaba de publicar un artículo que hace referencia a la situación en Colombia. Lleva por título, la firma el columnista con el seudónimo de Velo, la inquietante frontera de Colombia con Venezuela. Y grosso modo el articulista lo que viene a decir es que hay una amenaza externa para Colombia que viene de Venezuela y hay una situación no resuelta interna de Colombia. Lo que dice el articulista es tomar los datos que cada día se producen, por ejemplo, en uno de los puntos fronterizos. En este caso, el que une Venezuela con la ciudad de Villa del Rosario. Dice el articulista que en ese punto fronterizo cada día cruzan 40.000 personas, de los cuales 1.500 venezolanos no regresan, ya se quedan en Colombia. Cada día, 1.500. Esos se están sumando a los más de 4,6 millones, según el articulista, de migrantes venezolanos que voces de la comunidad internacional aseguran que va a ir creciendo, pueden superar los 5, incluso el año que viene llegar a más de 7 si la crisis continúa. Esto está provocando una crisis humanitaria en la región, Colombia lo sufre, pero también otros países, y también en Colombia de crisis de seguridad. A esto se le suma un proceso de paz interno en Colombia que tiene a un presidente, Iván Duque, que hizo campaña en contra y que ahora tiene que aplicarlo, y ha generado alguna incertidumbre dentro de las prioridades que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y el articulista concluye. Colombia no está logrando cobrar un dividendo de paz completo. La tasa de asesinatos se ha mantenido prácticamente estable desde 2016 a pesar del final de la guerra. Las fuerzas de seguridad están estratégicamente confundidas en cuanto a las prioridades, dice un general retirado. Incluso los críticos del gobierno admiten que la situación no es desastrosa, pero es preocupante. Colombia ha hecho grandes progresos en este siglo. Debido a la amenaza que representa Venezuela, la consolidación de la paz interna se ha vuelto aún más urgente. El señor Duque, que una vez fue un escéptico del acuerdo de paz, ahora debe lograrlo. Y terminamos con una noticia que seguramente nos ha afectado a todos en algún momento. Seguro que ustedes, si son hombres, han visto esas filas que se forman en los lavabos de mujeres, los lavabos públicos, y a la inversa, si usted es una mujer, siempre tiene una cierta envidia de que los hombres van al baño y no hacen tantas filas o colas como lo hacen las mujeres. Bueno, pues un equipo de la Universidad de Ghent ha decidido aplicar un modelo matemático para la distribución del espacio y el uso o combinación de baños y urinarios con el objetivo de disminuir ese tiempo que la gente pierde, particularmente las mujeres, haciendo fila para entrar en el baño. Mire qué curioso, 4 modelos. El primero muestra una división del 50% entre hombres y mujeres. Las mujeres, con esa división de paridad en cuanto a la distribución de baños, urinarios y espacio, gastan 6 minutos y 19 segundos para ir al baño, mientras que los hombres en 11 segundos están dentro. La segunda es darles más espacio a los baños de mujeres y más urinarios o más baños, y en el caso de los hombres menos espacio y menos urinarios. ¿Qué se consigue? Que las mujeres tardan menos, 2 minutos 18 segundos, pero los hombres 39 segundos están listos. Los matemáticos apuestan entonces por los baños de género neutro, en el que todos combinan y todos comparten. Y en un caso combinan urinarios y en el otro simplemente ponen más baños. El que mejor resultado da es en el que todos comparten baños por igual, con una cierta privacidad, pero baños por igual. Mujeres y hombres tardan 2 minutos y 10 segundos, y en el otro modelo casi el tiempo es el mismo, 1 minuto y 27 para las mujeres y 58 para los hombres. Los matemáticos que dan pistas de por dónde pueden ir los tiros para reducir esas largas filas que
particularmente las mujeres, sobre todo, tienen que soportar. Ya regresamos. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder. Hoy para fijarnos en la situación por la que pasa Panamá. El presidente Laurentino Cortizo está impulsando una serie de reformas constitucionales que tienen dos grandes objetivos, lo contábamos la semana pasada. Por un lado, la fortaleza institucional de Panamá y por el otro, la lucha contra la corrupción, algo que tiene muy cansados a los panameños. En esa propuesta para reformar la Constitución se arriesga el presidente a no tener los apoyos necesarios en su trámite, pero dice que es legítimas sus aspiraciones y necesarias. Ha habido una serie de panameños que han salido a las calles a protestar, no solo por esas protestas, sino, entre otras, por la redacción de lo que consideran definición de matrimonio entre un hombre y una mujer, dice la propuesta o la Constitución, pero que estos panameños creen que es demasiado restrictiva. En cualquier caso, hemos visto protestas en las calles. Claro, cuando uno ve protestas de manera incipiente y viendo lo que ha pasado en Bolivia, en Ecuador, en Chile, uno se pregunta, ¿es Panamá el siguiente? Saludamos a Guillermo Cochez. Guillermo Cochez es analista, fue embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos y conoce bien la realidad del país. Señor Cochez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenos días, buenas noches, Gustavo. Para mí, lo que ocurre en Panamá, y así lo hice saber en mi artículo periodístico de la semana pasada, va por el mismo camino de Chile, de Bolivia, quizás no tanto, porque allá hubo elecciones, y de Ecuador. Definitivamente el escenario de los políticos que no escuchan, de las cúpulas partidarias que dominan, en el caso del presidente Cortizo, su partido, el Partido Revolucionario Democrático, que domina la Asamblea, pero no a través de diputados, sino a través de 4 o 5 dirigentes que se han tomado la Asamblea y no le permiten cumplir con el propósito de reformar la Constitución. Desafortunadamente, a mi juicio y a juicio de muchos panameños, la forma escogida para reformar la Constitución no fue la correcta. ¿Por qué? Porque se hizo a través de un mecanismo propiciado por Naciones Unidas, si bien con representación de la sociedad civil y de los partidos políticos, la población no se siente representada ahí, es a través de la concertación nacional. Ese grupo presentó una serie de reformas, en algunos aspectos un poco tímidas, porque sabía que iban a tener que ser aprobadas por la Asamblea Nacional y en cierta forma quisieron hacerlas fáciles de discutir en la Asamblea. Por lo tanto, no han ido a lo profundo de la reforma institucional que requiere el país. Por ejemplo, el que los magistrados de la Corte juzguen a los diputados y que los diputados juzguen a los magistrados. Entonces, a final de cuentas, nadie juzga a nadie y hay una impunidad muy grande. No se ha ido, por ejemplo, a la prohibición de la reelección de los diputados, sino a permitirles una reelección más. O sea que si ya tienen 3, serían 2 más, un total de 5. Mencionaste el tema de la corrupción, tampoco se va mucho a la corrupción. Entonces, porque se vende una idea de que con una nueva constitución o cambiándole algunas cosas a la constitución, los problemas del país no se van a mejorar. Es absolutamente falso que con una nueva constitución o con algunos artículos reformados, el problema de la salud, de la vivienda, la corrupción, la institucionalidad, etcétera, se vayan a mejorar. Entonces lo que ha habido es, primero, como bien decía un connotado profesor universitario, Rolando Murgas, es la Constitución más rápidamente aprobada, en 2 semanas y en 3 debates en una asamblea. Eso es un récord Guinness. Entonces yo creo que ha faltado un poco de diálogo, de concertación, y la gente ha sobrepasado a los gobernantes y se han tirado a las calles. Es curioso que en días patrios, como son los que vivimos desde el 2 de noviembre hasta el día de mañana, haya manifestaciones en las calles. ¿Por qué? Me parece que los jóvenes han despertado y han despertado cansados de una política
de abusos, una política de corrupción, una política de decir desde la Asamblea lo que les provoca insultando a todo el mundo. Entonces yo creo que si no tomamos en cuenta lo que está pasando, corremos el peligro de caminar por los mismos senderos de Ecuador o de Chile, y eso es peligroso. Señor Cochez, usted menciona, gracias por esta larga explicación de apertura de esta entrevista, usted menciona los casos de Ecuador y de Chile. En ambos casos, el detonante fueron una serie de medidas económicas del gobierno que acababan perjudicando a las economías familiares de la clase media, que se siente empobrecida. Usted mencionaba algunos casos y los ponía también con el hartazgo de los panameños con la corrupción, que no se sienten representados por un sistema judicial que no juzga, etc. Separamos la corrupción del sistema judicial de esa situación económica. ¿Qué es lo que más están sufriendo hoy los panameños de clase media desde el punto de vista económico que a usted le lleva a compararlo a la situación de Ecuador y Chile? Te explico por qué. Porque si bien el Panamá tiene un crecimiento tan alto o tan positivo como en Chile, la desigualdad ha aumentado. Las grandes empresas son las que elevan el desarrollo económico y ese porcentaje de crecimiento. Sin embargo, eso no permea hacia la población. Los jóvenes cada vez tienen menos oportunidades. La educación está por el suelo. La politización de entidades como la Caja de Seguro Social es increíble. Entonces, la gente que quizás puso esperanzas en que un cambio constitucional podría buscar mejores senderos para promover la igualdad entre los ciudadanos, se da cuenta al final de la discusión que es todo igual, quizás un poco mejor, pero que no va a resolver absolutamente nada. Entonces lo que están exclamando, al igual que en Chile, y con actos de violencia, definitivamente que en todos estos movimientos se infiltran anarquistas, se infiltran gente pagada por el gobierno de Nicolás Maduro, pero esa no es la causa final. La causa final es que los gobernantes no han escuchado lo que la población quiere, lo que los jóvenes quieren, lo que aspiran para su futuro, la educación, mejorar la salud, darle más oportunidades a los jóvenes, hacer la sociedad más justa. Entonces eso no se ha logrado. En 4 meses, de donde veníamos de un gobierno horriblemente malo, como el de Juan Carlos Varela, con la destrucción de las instituciones, con la economía por el piso, entonces nos encontramos que en 4 meses, algunos dicen que lo primero que debió hacerse era buscar mecanismos para reactivar la economía y después buscar lo político. Creo que el presidente Cortizo ha hecho lo correcto de cumplir con su promesa de la Constitución, ya prometida desde el gobierno de Martinelli y también postergada por el gobierno de Varela. Sin embargo, creo que el mecanismo no ha sido el correcto. Ahora hay 2 meses de receso de la Asamblea, noviembre y diciembre. Quizás en este periodo se pueda buscar mecanismos para salvar el proyecto, que en sí no es malo, pero es insuficiente. Ya, déjenme preguntarle una cosa. El presidente Cortizo ha dicho en las últimas horas que ofrece diálogo. Un diálogo que tal vez llega tarde porque él primero ha propuesto, pero el proceso tendría que ser este. Proponer lo que uno quiere y abrir el proceso de diálogo para escuchar a las partes. En cualquier caso, ¿cuál es el siguiente paso? Porque a tenor de lo que usted nos cuenta, parece que los panameños tendrían que estar aplaudiendo estas reformas que pretenden mejorar la institucionalidad y acabar con la corrupción. Y en cambio vemos protestas en las calles. Bueno, lo que pasa es que yo te apuesto que la mayoría de la población que ha protestado no tiene la menor idea de en qué consiste la reforma constitucional. Es un repudio, más que a las mismas reformas, a la forma como está manejada la Asamblea, que desafortunadamente Cortizo ganó por el 33%, pero obtuvo en la Asamblea casi el 51% de los diputados. Eso le da una gran mayoría en la Asamblea. Y en esa mayoría están dominando los que estaban en el periodo anterior, que fueron muy criticados. Creo que lo que puede producirse es una especie de rebelión de los diputados jóvenes, inclusive del partido del presidente Cortizo, para tratar de reemplazar a esa dirigencia que al final de cuentas los ha conducido al estado en que nos encontramos. O sea, la crisis explota por la forma tan particular de la Asamblea de discutir las cosas, por el lenguaje que se ha utilizado, la xenofobia
tirar, por ejemplo, contra los homosexuales de parte de algunos diputados ha exacerbado a esa juventud que no cree en esos paradigmas. Entonces, lo que buscamos es quizás promover un diálogo. Yo estoy en esa línea también y creo que el presidente Cortizo, repito, muy diferente a lo que era Varela, que era una persona muy caprichosa y que no escuchaba, o el presidente Martinelli, que era muy autoritario, puede buscar y encontrar ese mecanismo. Quizás al final de ese periodo, que puede ser el otro mes, por lo que te expliqué, que va a estar en receso, puede ser parar la discusión de la reforma, promover un diálogo con grupos especialistas en el tema, porque puedo decirte algo, no hubo en la discusión de las reformas constitucionales en la Asamblea ningún constitucionalista que dijera esto es absurdo. Yeah. Imagínate, una de las cosas que han aprobado es que los diputados pueden autorizar cada año un aumento de su salario, algo totalmente absurdo y que ha motivado la reacción popular negativa. Han propuesto, por ejemplo, que la Asamblea, o lo han incluido en los cambios, que la Asamblea pueda nombrar un fiscal especial para destituir y juzgar al Procurador General de la Nación y al Procurador General de la Administración. O sea, que en lugar de promover medidas institucionales que fortalezcan la democracia, lo que han querido es aumentar el poder de control de la Asamblea sobre el resto de los otros poderes. Y eso me parece que no se puede permitir. Y ha sido la forma, señor Cochez, de motivar las protestas. Sí, señor Cochez, antes de avanzar, usted afirmaba en una respuesta anterior que ha habido manifestantes que han salido a las calles, decía textualmente usted, pagados por Nicolás Maduro. ¿Tiene usted pruebas de esa afirmación? Mira, no he dicho eso. Lo que dije fue que en todas estas manifestaciones, personas anárquicas o personas vinculadas con los maduristas o los chavistas participan y se aprovechan de estas manifestaciones. ¿Por qué te lo digo? Las mismas personas que en Panamá protestaron en el Colegio Nacional de Abogados cuando se presentaron los magistrados del Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela, son las mismas protestando con gritos y obscenidades, son las mismas que aparecieron en un acto de Nicolás Maduro en Venezuela con la bandera de Panamá. O sea, la gente los identifica, la gente sabe quiénes son. Son grupos muy pequeños, afortunadamente, pero que se aprovechan de estas circunstancias. Pero reitero, la culpa no la tienen eso, y como lo pienso igual en Chile y lo pienso igual en Ecuador. Que se traten de aprovechar, que traten de decir que eso es obra de ellos, eso es otra cosa a la realidad. No pienso que eso es así. Es la opinión de Guillermo Cochez. Es analista político, fue embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Señor Cochez, gracias por atendernos esta noche. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Es la opinión de los analistas que nos ayudan a comprender la actualidad. Vamos a la primera pausa del programa. Ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder, para hablar hoy de movimientos ideológicos, de elecciones y de apuestas por políticas públicas o privadas en América Latina. Ha habido un superciclo electoral, como lo han llamado muchos de los analistas políticos, que han mirado la región en los últimos meses en ese sinfín de elecciones tras elecciones y que acaban de casi concluir con las elecciones en Bolivia, que han dejado el panorama incierto que sabemos, en Argentina, que provocan el retorno del peronismo a la Casa Rosada, y también en Uruguay, que abren la incertidumbre de una segunda vuelta en la que el Frente Amplio de izquierda o de centroizquierda busca la reelección, pero el candidato que pasa a la segunda vuelta parece que podría sumar todos los anteriores, todos los partidos que quedaron en tercera, cuarta y quinta posición, y llamar a un cambio de color del gobierno en Uruguay. En cualquier caso, en este contexto, hay algunos que dicen, ojo que está volviendo la izquierda. Otros lo ven como un recordatorio de que esos movimientos de izquierda no han dado buenos resultados. Otros lo ven como el retorno de esos movimientos de izquierda o de socialdemocracia, porque las políticas capitalistas no han funcionado. En este contexto, se ha publicado hace escasamente un mes este libro que firma Antonella Marti. Antonella es analista política,
y es directora asociada del Centro para América Latina de la red Atlas. El título del libro, Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. Antonella, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo, un placer. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Vemos ciudadanos en muchas partes de este continente, pero también del mundo, pero centrémonos en América Latina, que es lo que nos compete, y en muchos de esos casos el detonante es algo que aflora una insatisfacción por la situación económica que sufre o que vive la clase media. Lo hemos visto en Chile de una manera muy evidente, que además ha desmontado ese gran mito de que Chile era como un oasis capitalista donde las cosas funcionaban bien respecto al resto del continente. Pero esas protestas también las hemos visto en Honduras, estamos viendo estos días en Panamá, como escuchábamos antes, en Argentina, qué decir, políticas de izquierda o centroizquierda que volverán después de la apuesta capitalista probablemente de Macri. ¿Es realmente el capitalismo el antídoto? El capitalismo efectivamente es el antídoto para solucionar los grandes problemas que tenemos no solo en América Latina, sino a lo largo del mundo, y lo hemos visto en estos últimos 200, 250 años, por supuesto a partir de lo que es el auge de la revolución industrial, a partir de lo que es el auge del comercio, de la libertad económica que se da. Pensar simplemente en cifras que antes de la revolución industrial, es decir, hace 250 años, el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Y es a partir de ese momento, el momento en el que el mundo empieza a salir adelante y empieza a conocer una mejor manera de vivir a partir de distintas políticas que favorecen a un Estado de Derecho, que favorecen a los respetos por lo que son los derechos de propiedad, ¿no? La importancia de la propiedad privada como uno de los motores de la civilización, y además el libre mercado, ¿no? Que es la base fundamental para que la gente salga adelante y para que la gente abandone finalmente la pobreza. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, o sea, es decir, hace 200 años, como decíamos recién, el 90% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Hoy ese porcentaje es del 9%. Y en América Latina, como bien decías recién, lo que está pasando es que tenemos graves problemas que vienen a partir de un Estado grande, de distintos gobiernos que a lo largo de estos siglos han concebido la política como una manera de conseguir poder, mantenerse en el poder y además hacer negocios a partir del poder, que eso es un poco lo que hace el socialismo, ¿no? Lo que pasa es que usted me dice que en los últimos 250 años se ha producido todo eso que decía, pero solo está poniéndonos sobre la mesa una parte de la película, porque en ese proceso también ha habido la creación de los sindicatos, la regulación de los derechos de los trabajadores, la creación de sistemas públicos de protección social, la educación generalizada y orquestada desde el Estado para garantizar el acceso al conocimiento de lo que antes era solo para unas élites. Es decir, todo ese proceso ha venido acompañado, por lo que usted dice, pero también por derechos de los trabajadores, lo cual ha permitido todos esos beneficios que usted citaba y que forman parte de un conjunto más amplio. Efectivamente, y los trabajadores en los sistemas en los que mejor viven son en los sistemas con economías más abiertas, sistemas en los que las personas tienen más capacidad de ahorro, personas que también tienen la posibilidad de ahorrar en la moneda que gustan y no tener que aferrarse, como fijan estos sistemas populistas o de izquierdas, de decir, bueno, la moneda es una y vamos a poner cepo cambiario y nadie va a poder tener acceso a la moneda en la que quiera respaldarse, ¿no? Pero, por supuesto, en los países en los que los trabajadores y las clases bajas y las clases medias viven mejor, es en los países con libertad económica. En los países, ¿por ejemplo? Bueno, países, el caso de América Latina, yo creo que uno de los países que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, Chile, más allá de lo que está sucediendo ahora, que es una clara consecuencia del Grupo de Puebla, es una clara consecuencia del Foro de Sao Paulo, es una clara... A ver, pensar simplemente que Chile tiene un salario promedio de $400 mensuales. Claro, pero eso hay que compararlo al coste de vida. Exacto, pero también es un país en el que la gente tiene mayor acceso a, o sea, no es que hay escasez, como sucede en países como Venezuela, países como Cuba, países como Nicaragua, incluso Bolivia, y simplemente compararlo, ¿no? Simplemente es una cuestión de comparar cuáles son las políticas que funcionan y las políticas que no. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo hoy en América Latina y lo que pasa incluso en Chile, a ver, en Chile uno ve las protestas, movilizaciones sociales por personas que piden ciertas cuestiones, lo que más se ve es vandalismo, lo que más se ve es la quema de un subte, lo que más se ve es la quema y la destrucción del espacio público y un intento por parte de una izquierda que es de alguna forma que les gusta, porque esto es algo que pasa, esto es algo que pasa mucho a lo largo de América Latina. Tenemos una izquierda que le gusta abrir focos de desestabilización y esto es algo que se ve históricamente y empieza todo desde Cuba. Todo lo que está sucediendo en estas 2 o 3 semanas en América Latina es consecuencia de eso. Yo entiendo el punto, pero le quiero decir, las protestas en Chile son protestas generalizadas. La violencia en Chile es una violencia parcial,
y muy segmentada a un grupo que puede tener esa influencia que usted dice, pero eso no deslegitima a que una gran parte de la población, y así lo ha reconocido el mismo Sebastián Piñera, de centro-derecha, que ha puesto sobre la mesa una serie de medidas que recortan o retroceden en lo que es el capitalismo extremo para acercarse a un capitalismo más humanitario. Es decir, intenta balancear. ¿No sería ese el camino? Y yo creo que lo que pasa aquí es que, como bien decíamos recién, existen ciertos partidos y ciertos sectores de la izquierda que buscan esta desestabilización porque se pierde cuando uno avanza hacia este tipo de medidas que buscan las reformas más capitalistas, las reformas que van hacia la libertad económica. Lo que pasa en ese tipo de sistemas es que el gobierno o los que están dentro del gobierno pierden poder. ¿Cuál y el sería poder el país? pasa a la mano de los individuos, de los ciudadanos, y eso no le gusta al socialismo. ¿Cuál sería el ejemplo de país hoy, más allá de América Latina, que usted pone de ejemplo? A mí me parece que Suiza es uno de los países que tenemos que tener más en claro a considerar, incluso los países nórdicos, que de hecho el socialismo cree que en los países nórdicos funciona alguna forma de socialismo o socialdemocracia, pero eso es totalmente incorrecto. O sea, ¿Pero socialismo y socialdemocracia es lo mismo o son dos cosas distintas? no, claro que son dos cuestiones distintas, pero lo que dice la izquierda cuando uno le pregunta dónde funciona el socialismo, dónde ha funcionado esta ideología, que jamás ha funcionado en ningún lugar, porque se ha probado el socialismo a lo largo de la historia en distintos tipos de sociedad, con todo tipo de religión, en todo tipo de sistemas y en todo momento histórico, y nunca ha funcionado. Pero la socialdemocracia sí ha funcionado. Pero la socialdemocracia de alguna manera es la antesala a estos grandes problemas que derivan en un Estado grande, como pasa incluso, o como ha pasado en Venezuela, porque en Venezuela el socialismo no ingresa a partir de Chávez, sino que ingresa a partir de, previo, ¿no?, de distintos partidos que creen en la socialdemocracia, y es muchas veces la antesala a esto. Pero si uno piensa en los países nórdicos, a ver, son líderes en los rankings de libertad económica, líderes en los rankings de Estado de Derecho, de transparencia, de lucha contra la corrupción, de derechos de propiedad. Esa es toda la antítesis de lo que propone el socialismo. Entonces, para mí... Lo que pasa es que también pagan impuestos. Es decir, en los países nórdicos tienen un pago de impuestos de más del 50% y sus ciudadanos los pagan muy a gusto. Esto iría en contra de las teorías del capitalismo puro, en el sentido de que cuanto menos me cobre el Estado, mejor. Y cada uno y la empresa privada lo administra. Y en cambio ese modelo compatibiliza las dos cosas. ¿En qué quedamos entonces? No, pero los impuestos a las empresas, por ejemplo, no son tan altos como es tal vez el caso de Irlanda, uno de los ejemplos también a tener en cuenta, a considerar en este sector, incluso el caso de Portugal, que de alguna manera también va avanzando hacia distintas reformas de ideas de la libertad, pero yo creo que lo que es importante acá es contar que también el sector privado tiene un rol importantísimo en este tipo de sistemas. O sea, porque en un sistema socialista el sector privado es lo primero que se aniquila, ¿no? Eso mismo lo decían Marx y Engels en su manifiesto comunista de 1848, ir en contra de los que producen y los que generan. Y cuando vos haces eso, terminamos derivando en estas sociedades latinoamericanas que colapsan. Porque lo que vemos en América Latina es gobiernos que han fracasado, ¿no?, por implementar medidas que van agrandando ese tamaño del Estado. Si hay algún país que se precia de ser capitalista y de amar la libertad, es Estados Unidos. Y el acceso a los servicios de salud, las grandes diferencias de educación, la pobreza que ha generado en estados que han decidido acabar votando por un presidente populista que, si bien se presenta como el partido de centro-derecha, ha acabado con políticas muy similares a las de Bernie Sanders. Por lo tanto, si le quitamos los colores, las medidas se asemejan más a ese populismo que usted está criticando. Y a ver, el caso de Estados Unidos es un país que por supuesto se funda en un momento en el que el mundo estaba repleto de monarquías y viene a representar la primera república, el primer país que entiende que la manera de concebir el poder es otra, que hay que poner límites, ¿no? La manera de concebir los límites es muy importante, y es un país que nace también en base a distintas revoluciones previas que se van dando, por supuesto lo que fue la Revolución Gloriosa, 1688 en Inglaterra, que es la que genera un marco político, un marco institucional para que después se dé adelante la Revolución Industrial, que va a llevar el cambio económico y cultural también a lo largo del mundo, y con este capitalismo que ayuda a que la gente viva mejor, que tenga mejor calidad de vida, mejor esperanza de vida, ¿no? Muchas cuestiones que también acceso a los antibióticos, acceso a distintos avances científicos, porque al final del día esa es la cuestión, ¿dónde se producen? Pero hoy la clase media estadounidense está más empobrecida que la que estaba en los años 60. Pero hoy la clase media de Norteamérica... Hoy hay más desigualdades sociales.
Yo no hablaría de desigualdad, sino que yo utilizo el término movilidad social. Es decir, si uno compara cómo vive la clase media norteamericana, y esto a mí me pasa mucho, tal vez en debates a lo largo de América Latina, me dicen, bueno, ¿y los pobres en Estados Unidos? Los pobres en Estados Unidos, las personas de clase baja o clase media, viven mejor que cualquier otra persona de clase media o incluso muchas veces clase alta a lo largo de América Latina. A ver, las personas de clase baja o clase media en los Estados Unidos tienen acceso a agua potable, tienen acceso a una vivienda digna, tienen acceso a internet. Yo lo entiendo, pero esa comparación es engañosa en el sentido de que usted compara dos sistemas que son absolutamente distintos. Quiero decir, hay que comparar y ver los porcentajes de pobreza y cómo se ha separado lo que antes era clase media, porque lo que se entienda que buscan los sistemas de libertades individuales y el capitalismo, y políticas las que sean, es favorecer el bienestar de sus ciudadanos. Entonces, en Estados Unidos se está produciendo una separación entre los que tienen mucho y la clase media que a veces necesita 2 trabajos para poder llegar a final de mes, cuando no 3. Sí, el problema también es que en América Latina muchas veces las personas creen que no creen tanto en la cultura del esfuerzo, en la cultura del trabajo, en la cultura de la responsabilidad, sino que creen en la cultura del subsidio, porque el gobierno de alguna manera le ha hecho creer que uno no puede valerse por sí mismo, que uno no puede salir adelante por sí mismo. Pero subsidios hay en todas partes, en Estados Unidos también hay subsidios. Sí, bueno, pero a lo largo de América Latina tenemos una cultura política que recurre mucho más a todo lo que es esta dependencia que van generando los sistemas populistas, donde te dicen yo te doy todo, vos no te preocupes, yo te soluciono todo, soy del gobierno y vengo para ayudarte. Y es un poco, a mí hay una concepción, un concepto que me gusta mucho para definir el populismo. El populista viene, te quiebra las piernas, te da un par de muletas y te dice que si no fuera por el populista vos no podrías caminar. Yo creo que eso es en América Latina una tendencia plena que se ha dado a lo largo de nuestra historia y que hemos crecido a partir de gobiernos que creen que la solución es más gobierno, es que es más Estado. Y eso siempre termina derivando en grandes problemas, porque, cuando uno recurre más y más al gobierno o recurre más a las políticas socialistas o a las políticas estatistas, lo que se genera son simples parches. Casi nunca son soluciones. Jamás el socialismo da una buena solución, sino parches de corto plazo. Si hay alguna institución en el mundo que está asociada a ese liberalismo y a ese capitalismo salvaje, si lo podemos definir así, es el Fondo Monetario Internacional. En América Latina hay 2 grandes aportes del Fondo Monetario a 2 países, Ecuador y Argentina. Bueno. Y en los 2 casos ha tenido profundas críticas. Si no hubiera sido por esos aportes del Fondo Monetario, las economías de Ecuador y de Argentina hoy estarían no por el piso, sino más abajo. Bueno, déjame decirte que los liberales estamos plenamente en contra de la deuda, estamos plenamente en contra de todo este tipo de sistemas que proponen, nuevamente, parches de alguna forma y que creo que, por supuesto, no son sistemas o organismos tal vez que van de la mano de las ideas de la libertad económica o del liberalismo clásico. Pero ¿no? Sin eso se hunde todo el sistema. Es como cuando en el 2008 hubo la crisis bancaria y el Estado tuvo que salir a rescatar. Si aplicamos la teoría que usted está defendiendo, esos sistemas bancarios se hubiesen hundido y con ellos las consecuencias en aras de la libertad hubiesen sido mucho peores porque hubiese afectado a mucha más población. El sistema, republicanos y demócratas, se pusieron de acuerdo para evitar el colapso de la economía en general. Sí, el problema es que en eso también se sigue, vuelvo a insistir, se sigue intentando resolver las cosas con más parches y no con soluciones finales de largo plazo. ¿Cuáles son las soluciones finales de largo plazo en Argentina, por ejemplo? Argentina necesita urgentemente una apertura económica que obviamente con esta nueva gestión de Alberto Fernández que se inaugura y se va a inaugurar a partir del 10 de diciembre de la mano también de Cristina Fernández de Kirchner, probablemente no vaya hacia ese tipo de modelos. Pero obviamente, Macri tampoco lo consiguió. Macri tampoco lo consiguió. Macri no es una persona o un gobierno, o esta administración, estos 4 años de gobierno de Mauricio Macri no pueden definirse como liberales tampoco. O sea, es un gobierno que lamentablemente no ha bajado la presión tributaria en Argentina, que es elevadísima. En Argentina ¿Pero podía haberlo hecho? Y tendría que haber intentado de alguna manera hacer eso y tomar las medidas que al menos en el primero y en el segundo año, pero se pecó mucho de gradualismo. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. El gobierno de transición. ¿No? Entonces, ¿el capitalismo está reñido con la democracia? Quiero decir, cuando esas medidas que usted está defendiendo, un gobierno las quiere llevar a término, en el caso de Panamá lo escuchábamos ahora, en el caso de Argentina usted me critica a Macri, que es probablemente el exponente de América Latina que más se asemeja a las tesis que usted defiende en su libro, no pudo. ¿Por qué? Porque tampoco el sistema le abrió la puerta. Es decir, la democracia balancea y no hay emperadores ni reyes, sino gobiernos democráticos que tienen el balance del legislativo
siendo ellos ejecutivo. Sí, mira, yo creo que en términos políticos, a ver, Mauricio Macri hizo grandes avances, en términos institucionales también, en términos de relaciones internacionales también, creo que eso es algo para destacar, dio una lucha contra el narcotráfico, dio una lucha contra las mafias, dio una lucha contra, a favor de promover más transparencia en Argentina a lo largo de nuestro país, pero en términos económicos no se avanzó de la manera en la que se tendría que haber avanzado. Antonella Marti, con su libro Capitalismo, un antídoto contra la pobreza. En la conversación de hoy en Cuestión de Poder. Antonella, muchas gracias por haber estado con nosotros. Placer. Vamos a la pausa, ya regresamos. Y en nuestras redes sociales hoy el primer mensaje para el presidente Trump. Hoy que se ha reivindicado. Dice que sus políticas dan buen resultado. Los datos, es cierto, lo avalan. El detalle, algunos críticos le buscan la réplica, pero en cualquier caso, hasta en los mercados se nota. Y así lo ha querido decir hoy. Un momento alto para el mercado de valores y las noticias falsas quieren hablar acerca del engaño de la acusación de juicio político. Donald Trump que insiste y que le dice a los medios de lo que tienen que hablar y de lo que no. Más cosas. Hoy se ha celebrado el 40 aniversario de una toma de rehenes en Teherán. Hace 40 años, los que tenemos canas, nos acordamos, yo un poquito, pero los que tienen más años seguro que sí. Es esa crisis diplomática que se produjo al final de la presidencia de Carter y la inauguración o el inicio de presidencia de Ronald Reagan con esos seguidores de Ayatollah Khomeini, que tomaron esa embajada con rehenes durante más de un año. El aniversario de la toma de posesión de la Embajada de los Estados Unidos en Teherán sirve como recordatorio de la larga historia de comportamiento maligno del régimen de Irán y el peligro que ha representado para los Estados Unidos y el mundo en los últimos 40 años. Esa recomendación que hoy también ha sido recordada en el Departamento de Estado con un evento que ha presidido, ha liderado el secretario de Estado Mike Pompeo. Terminamos con un mensaje, una reflexión sobre Facebook, el papel que tiene en las elecciones. Facebook ha admitido que no piensa controlar la veracidad de los anuncios políticos de la campaña presidencial de Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar de una herramienta de publicidad sin precedentes en la historia? Muy apropiada esta reflexión, pero como siempre decimos, el mejor antídoto es nuestro sentido crítico. No nos creamos todo lo que leemos o vemos, o si lo leemos, busquemos la réplica, asegurémonos. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Esta próxima semana, estos días que vienen, me sustituirá Emiliana Molina. Estaré de vuelta el próximo miércoles. Hasta entonces, feliz noche.